Hola, bienvenidos a una nueva clase especial de teoría. En esta clase vamos a tratar un poco el tema de los compases y tal como en la clase de las claves, vamos a tratar de establecer nuevos conceptos y por el hecho de establecer nuevos conceptos, derrumbar conceptos anteriores. En este caso no va a ser tanto como las claves, no vamos a derrumbar la totalidad de esos conceptos, pero sí nos vamos a disponer a un cambio bastante interesante en cuanto a objetividad sobre el tratado de los compases. Esto es bastante simple lo que vamos a ver y justamente lo que viene es a simplificar y optimizar el estudio, todo el estudio rítmico que nace a partir de los compases. Tenemos mucho, como dije en clases anteriores, arrastramos muchas definiciones y muchos conceptos muy malos. Uno puede decir que son malos porque son antiguos y que se podrían cambiar. Y yo no estoy de acuerdo con esa palabra ni con esa forma de cambiar las cosas porque son viejas. No hay que cambiar las cosas porque son viejas, hay que cambiar las cosas porque están mal. Entonces, si uno cambia algo que es viejo por algo que es nuevo y lo que es viejo estaba bien, no tiene ningún sentido. Lo que vamos a intentar hacer es mejorar lo que está. Cambiar para mejor, no cambiar porque sí. Bueno, vamos a la imagen. Eso. Muchas gracias. Primero, para poder trabajar sobre cualquier aspecto de la música hay que conocer su concepto. Como vamos a trabajar con compases, vamos a establecer ese concepto con claridad. Compás es la división de la música en partes de igual duración. Esta división se identifica con un número fraccionario cuyo numerador indica la cantidad de tiempos y el denominador la figura unidad de dichos tiempos. Tal como me lo enseñaron cuando tenía 6 años, hace muchos siglos, una profesora que ya debe tener bastante más siglos que yo, y que bueno, que yo le agradezco mucho que me haya enseñado todos estos conceptos de memoria, aunque yo en este momento vaya a derrumbar algunas de sus enseñanzas. Ese concepto de compás nos lleva a lo siguiente. Un número fraccionario, supongamos 2 cuartos. 2 cuartos. El numerador me indica la cantidad de tiempos y el denominador me indica la figura que va a ser unidad de dichos tiempos. Figura, unidad de tiempo. Pongámosle directamente unidad de tiempo. Esto me indica a mí que 2 cuartos son 2 negras. ¿Por qué? Ustedes verán que acá a la izquierda he puesto una tabla de valores. La redonda se identifica con el número 1, la blanca con el 2, la negra con el 4, la corchea con el 8, el 16 va a corresponder a la semicorchea, 32 a la fusa y 64 a la semifusa. En la clase de teoría de las figuras expliqué perfectamente cómo relacionar las figuras con ese número. En este momento, con respecto a los compases, lo que vamos a hacer es solamente identificar a la figura por un número, porque así es como se hace hasta la actualidad. Uno puede decir que eso es bastante impráctico y también puede tener razón cuando lo dice. ¿Por qué? Porque directamente podríamos dibujar la figura, en vez de decir 2 cuartos podríamos decir 2 negras. De hecho, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener en mente que 4 significa negra, entonces automáticamente si yo leo 2 cuartos estoy traduciendo en mi cabeza 2 negras.
¿por qué no directamente hubiéramos dibujado dos negras y hubiera sido mejor? No importa. Modificaciones mucho mayores y mejores haremos en esta clase. Dos negras significa esto. Esto es la división. Ya lo expliqué en la clase de compases. Vamos a la subdivisión. Si subdivido, voy a tener una subdivisión binaria de 2 corcheas por cada negra. Y si tomo una unidad de compás, va a ser la figura que va a abarcar las dos negras, que va a ser una blanca. Bien, este sería el compás de 2/4. Esto sonaría más o menos así. Ta, 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 2. Bien, supongamos que tenemos 2 octavos. ¿Qué significa 2 octavos? El número 2 me está diciendo la cantidad de tiempos. El número 8 me está indicando la figura. 8 sería corchea. Entonces, esto quiere decir que el compás se formaría de esa manera. Si voy a la subdivisión, voy a tener 2 semicorcheas por cada corchea. Esa va a ser la subdivisión. Y si busco una unidad de compás, va a ser una figura que abarque las 2 corcheas, que vendría siendo una negra. Este es otro compás diferente del anterior. Pongamos otro ejemplo. Supongamos 2. Vamos a seguir manejando con el mismo numerador. Y pongamos blancas. 2 medios. 2 medios. Blanca. Son 2 blancas. 2 medios son 2 blancas. Si subdivido las blancas, las voy a subdividir en negras. 2 negras por cada blanca. Y si coloco una figura, unidad de compás, la figura que abarque las 2 blancas, voy a tener una redonda. Bien. Tengo 3 compases diferentes. 2/4, 2 octavos y 2 medios. ¿Cómo ejecuto esto? Tengo que tener en mente que la unidad de tiempo es la figura que abarca exactamente un tiempo, es decir, que es la figura con la cual me voy a regir. Es la figura que va a tener el pulso de la canción. En este caso tenemos como unidad de tiempo la figura negra. En este caso tenemos como unidad de tiempo la figura corchea. Y en este otro caso tenemos como unidad de tiempo la figura blanca. Es decir, que cuando leamos en 2/4, la figura que nos va a marcar esa unidad de tiempo, la figura que nos va a marcar el pulso de la canción, va a ser la negra. Y en el caso de leer en 2 octavos, la figura que va a marcar ese pulso va a ser la corchea. Voy a concentrarme en esa figura para tener esa referencia temporal que llamamos pulso. Así serían corcheas. Y cuando vayamos a este compás de 2 medios, vamos a tener a la blanca como unidad de tiempo. O sea, la blanca va a ser ese referente temporal al cual vamos a llamar pulso. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar estas 3 líneas rítmicas en compases diferentes, por lo tanto deberían ser distintas. Veamos, tenemos una unidad de tiempo a esta velocidad. Teniendo la unidad de tiempo a esa velocidad, ejecutamos 2/4. Veamos cómo sale. Ahora pasamos la unidad de tiempo a corchea. O sea que este pulso
va a corresponder a corcheas. Veamos cómo se ejecutaría. Me resulta un poco familiar. Vamos a resolver este. 2 medios. Vamos a tener como unidad de tiempo la figura blanca. O sea que la blanca es la que me va a ocupar estos pulsos que estoy marcando de esta manera. Cada pulso va a corresponder a una blanca. Leamos entonces. Bien. Si alguien le encuentra alguna diferencia a esos 3 compases, es porque está crazy Macaya, como decía un relator amigo. Bueno, como verán, no tiene absolutamente ninguna diferencia. 2 cuartos, 2 octavos, 2 medios. Es exactamente igual. Pero lo que no es conveniente acá es que hay que aprendérselos a todos. 2 cuartos, 2 octavos, 2 medios, 2 16avos, 2 32avos, 2 64avos y 2 sobre 1. Todos esos compases hay que saberlos y tenemos que poder leerlos. Y resulta absolutamente inútil. Entonces, lo que les quiero transmitir es que nosotros deberíamos dejar de ocupar estas unidades de tiempo porque evidentemente la forma más fácil de leer es teniendo negras como unidades de tiempo. Estoy absolutamente seguro que ustedes cuando vieron esto, si ustedes observan por primera vez este pizarrón, dirían que la primera es bastante sencilla de leer y que va a tener una velocidad normal, una velocidad media, y que este compás de 2 octavos sería más rápido. Estoy seguro que cuando ustedes vieron esto pensaron, esta es un poquito más rápida. Y acá, que está con las blancas, la redonda, que son figuras más largas, seguramente se han sugestionado de la manera en la cual encontrarían esto mucho más lento. Y resulta que no es así. Bueno, antiguamente sí se utilizaba de esa manera. Muchas veces, cuando los autores querían sugerir que una canción iba a ser lenta, la escribían de esta forma. Entonces con esto sugerían que esa canción era lenta. Y si era rápida, a lo mejor era así, y esto tenía una velocidad normal. Fíjense ustedes cómo nos sugestiona que esto en vez de 2 octavos fuera 2 16avos. Y que las unidades de tiempo fueran semicorcheas y que la subdivisión fuera en fusas y que acá tuviéramos como unidad de tiempo en compás entero una corchea. Fíjense que automáticamente nuestro inconsciente nos dice que esto va a ser muy rápido y difícil de tocar. Esto se utilizaba, como les digo, para sugerir esa velocidad. Era solamente una sugerencia del autor. Entonces, si uno encontraba 2 16avos y la canción era rápida, y si uno encontraba 2 medios, y bueno, iba a ser mucho más lenta, sugería eso. Pero existe desde tiempos inmemoriales un aparato que se llama metrónomo, que es un reloj que sirve para medir los tiempos, que es para lo que sirven todos los relojes, para medir el tiempo. Y ese reloj, ese aparato, me da una unidad de tiempo que yo puedo elegir arbitrariamente. Y esas unidades de tiempo se miden con respecto al minuto. Entonces yo puedo colocar una indicación, por ejemplo, negra igual 60. ¿Qué significa esto? Que la figura negra va a entrar 60 veces en un minuto.
Es decir, que va a ser una negra por segundo. Bastante lento. Más o menos por ahí. En realidad un poquitito más rápido. Supongamos que esto fuera 120. 2 negras por segundo. Más o menos. Por ahí. Es decir que podría escribir solamente en este compás y sugerir con la medida del metrónomo, con la velocidad del metrónomo, la velocidad de la canción. Ya no me hace falta escribir de esta manera complicada ni de esta otra forma para que una canción sea más lenta o sea más rápida. Esto se pudo hacer en realidad siempre. Ese aparato de metrónomo existe desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos siglos, pero además de eso, que existe hace muchos siglos, antes también se podría haber sugerido, en vez de cambiar la figura, que me resulta más difícil leerla, con directamente una sugerencia de velocidad. Las sugerencias que se hacían eran de velocidad, pero también eran de carácter. Entonces uno decía que leer arriba allegretto no significaba que la canción era rápida, sino significaba que la canción era con un carácter relativamente alegre y movido. Con articulaciones. Claro, pero ¿qué es lo que pasa con articulaciones? Como dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una canción en tonos menores y alegreto, y los tonos menores me sugieren otra cosa a mí que el alegro. Bueno, pero igualmente esa medida es bastante, esa nomenclatura es bastante, ¿cómo les diría? Un poco ambigua. En cambio, si yo le pusiera directamente rápido, lento, sería un poco mejor, pero teniendo el metrónomo nosotros podemos ubicar con exactitud la velocidad de una canción. Por lo tanto, las unidades de tiempo no deberían variar. Deberíamos trabajar con una sola unidad de tiempo que es muchísimo más fácil de leer, que es la negra, y por lo tanto desaparecerían los otros compases. Veamos que esto, que suena exactamente igual, ya no existiría más y tendríamos solamente esa indicación. 2. ¿Por qué? Porque ¿para qué le voy a poner 2 cuartos si lo único que existe es la negra como unidad de tiempo? Por lo tanto ya no necesitamos decir que es una unidad de tiempo de negra. Sí necesitamos saber si este compás va a ser binario o ternario, y de esa manera nosotros podríamos decir que ese 2 puede tener esa indicación. Es otro 2 diciendo que es binario, o en su caso que fuera ternario. También podríamos poner 2T para ternario, o 2B para binario, o cualquier otra notación que a ustedes se les ocurriera para saber que esto es binario o ternario. Solamente eso. Igual, con la sola observación de la partitura uno se da cuenta que esto sería binario, porque la subdivisión está agrupada de a 2, entonces no hay posibilidad de que esto sea ternario. Por lo tanto, nos estaría dejando solamente el número del numerador como indicación, y ya no tendríamos que estudiarnos todos los compases con todas las con todos los números del denominador. Bien, obviamente esto todavía no existe, y en la teoría los profes siguen enseñando tal cual como les enseñaron a ellos, sin preguntarse si esto va a ser conducente o no, o si al alumno le resulta más fácil o no, o si esto debería existir o no. Nosotros tenemos una filosofía distinta y tenemos la necesidad de deshacernos de las cosas que no nos sirven
Y también la necesidad de enseñar mejor, de enseñar de forma científica la música, porque la única manera de llegar a un progreso es sobre la verdad de las cosas y no sobre creencias, porque prácticamente estos son creencias muy, muy enraizadas en la gente, muy enraizadas en los profesores y que ya no tienen ningún sentido. Bueno, hasta acá dejamos entonces este tema de los compases. Hemos destruido el 80% de la teoría de los compases. Vamos a dejar el otro 20% porque realmente ese 20% sí está sirviendo. Y bueno, vamos a estudiar bastante menos, vamos a estudiar más prolijo y vamos a ser mucho más eficientes si lo hacemos de esta forma. Bueno, eso ha sido todo. Que la pasen muy bien. Será hasta la próxima clase de teoría.